Bienvenidos al repaso de Escuela Sabática que estamos produciendo en la Universidad Adventista del Plata para que vos y yo podamos aprender más de la Biblia. Parece mentira, pero ya nos encontramos en nuestro 7º encuentro. Sí, así como escuchás, hace varias semanas que estamos estudiando el apasionante libro del Génesis. Y creo que vos y yo estamos aprendiendo un montón. Y déjame presentarte la mesa del día de hoy, nuestros dos invitados que nos van a acompañar para que podamos disfrutar juntos de este repaso. A mi derecha tengo al compañero y amigo, al pastor Daniel Liernur. ¿Cómo estás, Dani? Bien, contento. La segunda vez en el mismo trimestre. Tal cual. Figurita repetida, pero es un privilegio estar acompañado. Tal cual. Gracias, Dani, por acompañarnos. Sé que te gusta también poder preparar los temas y acompañarnos con algunas preguntitas interesantes que va a tener el repaso, ¿no? Es un tema interesante. Muy bien. Y a mi izquierda tengo a César Quiroga. ¿Cómo estás, César? Bien, Leo, ¿cómo estás? Muy Gracias bien. por la invitación. Pastor, un gusto. Gracias por venir, César. César se desempeña en el área de servicios de la universidad, así que la idea que siempre tenemos es invitar diferentes personas que puedan, César, aportar su mirada. Esperamos. Así que estás más que bienvenido al programa. Gracias. Y con esto vamos a arrancar directamente pidiéndole a Dios su bendición. Y le quiero pedir a César que nos pueda acompañar en oración. ¿Cómo no? Querido Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en torno a esta mesa con tu palabra, el pan de vida. Y te pedimos especialmente, Señor, más allá de que puedas bendecirnos especialmente, que tu palabra pueda ser escuchada con claridad. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Ahora sí, ya hemos pedido la bendición de Dios, podemos arrancar y vamos a leer Génesis 15:2, el llamado versículo de memoria, versículo central, porque allí se nos introduce el tema que tiene el título de esta semana, el pacto con Abraham. Pero fíjense lo siguiente, que allí dice lo siguiente. Respondió Abraham, otra persona primero, ¿no? Otro nombre. Tal cual. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Yo quería preguntarte, Dani, comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos relacionar tres temas en particular? La fe, los sacrificios y la promesa con la vida de Abraham. Porque cuando vemos la vida de este patriarca, el llamado padre de la fe, también vemos que el tema sacrificio es recurrente en su vida y también las promesas. ¿Cómo se vinculan estas grandes temáticas en su vida? Sí, es muy interesante. El sacrificio o la obra es el resultado de la fe. No genera fe el sacrificio, sino que es el resultado. Es decir, la demostración pública o externa de una fe interior. Ahora, esa fe no está basada simplemente en mis capacidades, en mis dones. Él mismo está diciendo acá, mirá, las circunstancias acá están muy complejas, Claro, ¿no? tal cual. Pero la fe está en base a la promesa. Entonces, podríamos decir que el Señor primero te da la promesa, eso genera en vos fe, esperanza, porque es alguien que todopoderoso, que te promete su compañía, su poder, su fuerza, y entonces eso produce en vos un cambio y se ve o se manifiesta a través de los sacrificios, ¿no? Es algo externo, pero motivado por el interior. Claro. Por retroceder un poquito, tenemos dos hermanos que exteriorizaron, pero no conforme a la voluntad de Dios. Exacto. Dios te pedía esto, y ahora Caín dice, no, yo quiero hacer esto. Claro. Yo exteriorizo de esta manera. No es cuestión de exteriorizar lo que a mí me parezca, sino como el Señor te está pidiendo. Claro. O sea, parece que a veces hay discrepancias entre el ser humano y la persona divina. Y en torno a eso también me preguntaba Dani, ¿cómo conciliamos este equilibrio? Porque una cosa son los tiempos de Dios, su naturaleza eterna, sus tiempos que son providenciales, y los nuestros, porque el versículo que le acabamos de leer es una respuesta de Abraham, ¿no es cierto? Antes del cambio de nombre, vamos a hablar en algún momento de eso, y le está diciendo que estoy sin hijos. O sea, parece que hay una especie ahí de, tengo un problema, Sí. está pasando el tiempo. Exacto. ¿Cómo podemos conciliar Es esta como diferencia? que Abraham, antes de eso, Abraham, ¿no es cierto? Abraham le dice a Dios, Señor, mira que va pasando el tiempo y la promesa no llega. O sea, está linda la promesa, pero yo no veo los resultados. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho? Bueno, que iba a tener hijos y que toda esa tierra sería de él y de su descendencia que no tenía. Una gran bendición. Claro. Eso, que eso implica no solamente algo material, sino netamente espiritual. Y por supuesto, evidentemente los tiempos de Abraham, y vamos a verlo después un poquito cuando él intenta adelantarse Claro. y consecuencias negativas, los tiempos del Señor no son los nuestros, pero justamente viene la fe. Señor, hágase tu voluntad. En el tiempo que
tú consideras. Bien. ¿No es cierto? Cuando yo intento arreglar las cosas a mi manera, muchas veces me meto en situaciones muy complicadas, ¿no? Gracias, Dani. Y veo que cada uno puede pensar algunas situaciones de su vida donde intentamos solucionar Tal cual. humanamente cosas que tenían soluciones divinas. Fuera de nuestro alcance. Fuera de Exacto. nuestro alcance. ¿Será que a Abraham le pasó lo mismo? ¿Intentó de alguna manera solucionar las cosas que le correspondían a Dios? ¿Y eso que era el padre de la fe? Sí, mira, me he tratado de poner un poco en su lugar. Porque desde la promesa hasta la lección, el capítulo que acabaste de comenzar de leer, el capítulo 15, vamos a encontrar al final de ese capítulo, o un poquito más también, que ya ha pasado mucho tiempo. Sí, Estamos hablando de 10 claro. y 11 años. Siempre recuerdo el hecho de que alguien me dijo alguna vez, siendo muy jovencito, por lo ansioso que es uno cuando es joven, que los tiempos de Dios, tú decías, diferentes a los nuestros, pero que la mayor prueba que tiene un ser humano es el tiempo. Sí. Y entonces va pasando el tiempo y yo me imagino allí a su esposa apareciendo, bueno, nuestro niño no es, yo naturalmente no he podido concebir nunca, pero aún si pudiere, menos que menos, ahora el tiempo ya ha Ya expirado. pasó, ya pasó. Tanto para ti como para mí, pero bueno, tú todavía tienes posibilidades, ¿no? Y entonces he pensado que a veces eso nos lleva a cometer equivocaciones. Hace silencio Dios también, eso es un tema ahí crucial. Pasan 10 años hasta que la esposa trata de buscar una alternativa para la concepción de un hijo, y no quisiera haber estado en sus zapatos, No, tal cual. pero evidentemente que el tiempo ha hecho mella en ellos, ¿no? Y algo interesante que con respecto a la fe, él es considerado, como tú dijiste, Leo, el padre de la fe, pero ese es el resumen final de este hombre. Ahora ha sido un ser humano como nosotros y ha tenido sus altibajos, sus luchas, y esas son las implicancias prácticas de la fe en las cuales a veces caemos, ¿no? Pero bueno, allí está frente a una propuesta y la decide tomar. Confianza en Dios, desconfianza en Dios. El tiempo es tremendo para probarnos. Me gustó mucho, César, que vos planteás acá muy claramente un proceso en la vida de Abraham. Significa que él, es decir, su título, el padre de la fe, vendría a ser la consolidación de toda su vida. No es que ya lo fue desde el momento en que nació. Y eso me hace recordar muchos diálogos que tengo con diversos alumnos en entrevistas, que los chicos plantean problemas que tienen, como todos tenemos problemas, y yo a veces les he dicho, y me parece difícil de escuchar incluso lo que yo les planteo, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Porque Eso. a veces hay problemas que nos han llevado toda la vida, es decir, llegar a este punto nos llevó toda la vida, y creo que no podemos solucionar de un día para el otro ciertos problemas. Leo, con ese punto es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, tenemos una promesa, el que prometió es fiel, confiemos en él. Pasa el tiempo, la promesa no se materializa. Y entonces, ¿no será que en el silencio Dios está diciéndonos, bueno, busca, porque tal vez te estoy poniendo delante tuyo Busca opciones. la salida exactamente, y bueno, y yo voy a estar calladito hasta que tú pongas tus pies, diríamos entre comillas, ahora en el agua. Claro. Y entonces, lo curioso de esto es lo siguiente, que en ese contexto a veces desplazamos a Dios, o sea que ya estaríamos fuera de su voluntad, pensamos en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, y si no las nuestras, las de otros. Y bueno, allí estuvo, por eso digo, Sara ofreciendo algo que él lo tomó, siendo que obviamente no provenían de aquel que había prometido. Claro. Que es un detalle. Mis tiempos o mi desesperación no es el tiempo ni la desesperación del Señor. Yo llamo a servicio, César, mirá, pasa tal cosa. Mirá, sí, es importante, pero hay otra urgencia que es mucho mayor. Claro, yo no la veo, Claro. pero le llegan los llamados de todos lados. cual. ¿No es cierto? Y quizás hay cosas más urgentes. Obvio, ¿no es cierto? Y qué lindo saber que, obviamente, los muchachos de servicio son providenciales para nosotros, pero Dios puede ver el futuro desde el principio, Obvio, lo cual obvio, sabe obvio. qué va a ser mejor en su momento atender. Y en este caso, para los que no conocen la historia, estamos viendo cómo la esposa Abraham le ofrece a su sierva, ¿no es cierto?, para que tenga hijos. Es decir, una solución humana, Tal cual. cuando acá debería haber estado la solución divina. De paso no era extraño tampoco. Claro, a era. nosotros nos choca Bien. esa situación, ese aspecto social de las reglas o de la moralidad, pero en aquella época y aquel lugar era habitual, ¿no? Era Y la nada deflexión extraño. de él, fíjense qué interesante, la promesa fue hecha a él. Ujú. Él de su simiente saldría. Obviamente, si estaba casado con Sara, debía ser de Sara. Claro. Pero como el tiempo ha pasado, Claro. hay silencio de Dios, no se materializa en su esposa esto,
¿por qué no en la sierra de la Claro, esposa? Como O sea, que hay no una es- autorización. No es ¿verdad? exactamente, no es algo alocado pensarte que, como te decía, en un contexto cultural en los cuales la herencia paterna podía darse El a través de patriarcado. una aleatoria, la esposa efectiva, bueno, pudiese ser esa la salida. O sea, tampoco es algo descabellado pensar, pero bueno, cometió un adulterio. Evidentemente antes nunca la había tomado. Claro. Pero bueno, ahí está el tiempo. Él le había dicho en tu simiente, y Dios, cuando le hace la promesa, él está casado con su esposa. Claro. No fue un Así acto que de no. infidelidad. Exacto, Sí. claro, pero evidentemente que la propuesta de Dios con él tenía que ver con Sara también. Sí. Claro, tal cual. Aunque ella no hubiese escuchado esa promesa. Tal cual. Y la lección nos plantea un paralelismo entre Adán y Abraham en ese momento, y Eva y Sara, y cómo las mujeres en este caso tomaron un rol activo, los hombres tomaron un rol pasivo, y cómo de esta manera, en estas historias en particular, había frases y verbos en común. Escuchar la voz, tomar, dar. Y el autor llega a la conclusión lingüística a través de este análisis de que Dios estaba desaprobando estas situaciones, estas formas de actuar, ¿no? El caso de Adán y Eva es obvio, es lo que nos trajo hasta este momento de la historia. Y el caso de Abraham y de Sara también vimos que tuvo implicancias complejas para su familia a futuro, Sí, sí. y largo Hasta en el nuestros futuro, días. hasta nuestros días, totalmente. Yo les quería hacer una pregunta, Dani, empezando por vos, porque en la lección también se nos plantean los cambios de nombre. Uno es Abraham y después Mira, es Abraham, y es Sara y después Saraí. Saraí. Muy bien, Saraí. ¿Qué implica estos cambios de nombre, Dani? Y de alguna manera si tienen relación con el crecimiento espiritual. Sí, lo que pasa es que el nombre es muy importante en aquella cultura. Ahora nosotros le ponemos el nombre que suena lindo. El de que- moda. Claro, que más o menos coordine con el apellido, pero para la antigüedad era sumamente importante. Y el cambio de nombre implica un cambio de actitud, un cambio de circunstancias, ¿cierto? Pero también un acto de fe, porque de repente Abraham, que era príncipe, se transforma en Abraham, padre de multitudes. Y me imagino a Abraham mientras iba de un lugar a otro, y dice, ¿cómo te llamas? Abraham. Oh, padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Bien Es duro, ¿no? Claro. Es duro. Un desafío. Un desafío tremendo. Entonces, incluso el Apocalipsis nos dice que los redimidos, recuerdan, recibirán Sí. un nombre que nadie conoce, porque Tal es una cual. experiencia personal. En una piedrecita blanca estará el nombre, porque es una experiencia personal. A veces decimos, sí, porque el Señor vendrá a buscar a sus hijos. Va a venir a buscar en forma individual, ¿no es cierto? En forma individual. La relación del Señor es individual conmigo. Muy bien. No solamente, no es un paquete, Dios no trabaja por paquete. Tal Claro, cual. tal cual. ¿no? Y no tiene sobrinos ni nietos, Exacto. sino hijos. Solamente Tal cual. hijos. A los cuales conoce por su nombre. Muy bien. Y hablando de nombres, el autor nos propone lo siguiente, que el cambio, quiero leerlo literalmente porque dice, cabe destacar que esta promesa de un futuro eterno está comprendida en el cambio de nombre de Abraham y de Saraí. Los nombres originales tenían una referencia al presente. Exacto. Y los otros tenían una Una referencia proyección al futura. exactamente, una proyección. Y me gustó mucho algo que César mencionó del silencio, porque Dios no habló por un tiempo, quizás para ver qué iba a suceder, ¿no? ¿Qué iban a decidir? Pero cuando vio que hacía falta, volvió a intervenir, volvió a relacionarse y volvió a reencauzar a los padres de una gran nación, que siempre a mí me gusta traer este énfasis, ¿no? No había algo especial con el pueblo de Israel más que la llegada del Mesías. Tal Esa era la gran promesa. De Génesis 3.15 hasta acá, Tal cual. algo que hemos estudiado en las primeras lecciones, y tenemos siempre que tener eso en mente. La importancia de estas historias Serán eran- benditas todas las naciones. Todas las Esa es la naciones. promesa de claro, Dios a Abraham. y la expectativa que tenían, ¿no? Guau. Cada vez que nació un niño, era la expectativa. Será el Salvador, Claro. el Mesías sí, sí. prometido. Por eso el ser estéril era tremendo, Claro. tremendo. Tal cual, había una doble carga, ¿no? Claro, una carga social y espiritual Tal también. cual. Entonces no soy yo la madre del Mesías. Y hablando un poco de familias, de parientes, la lección también nos invita un poquito a pensar en Lot, este pariente controvertido Sobrino hijo. de Abraham. Sobrino devenido en hijo. Y complicado encima, Sí, ¿no? claro. Complicado. Que Abraham le tuvo que tener paciencia en más de una oportunidad. Un Abraham, no Abraham, Sí, porque sí, ya se nota que tenía los frutos del Espíritu Tal en su cual. vida. César, quería preguntarte, ¿cómo podemos conciliar? Porque la historia de Sodoma y Gomorra es muy clara lo que sucede. Tremenda. Parece un fin catastrófico, me animo a decirlo, ¿no? Si nosotros entendemos que es la destrucción de una ciudad, pensamos en una catástrofe. Claro. Ahora, ¿cómo podemos conciliar un Dios de amor, de oportunidades para Abraham, para Saraí?
qué pasa con Sodoma y Gomorra? ¿Es otro Dios? ¿Cómo lo conciliamos? Bueno, esta parte de la Sagrada Escritura, sobre todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y la orden de Dios de exterminar pueblos, o en este caso él tomar por su propia mano la destrucción de 2 ciudades que están tildadas allí de maldades, siempre nos causan un prurito, ¿no? Nos eriza la piel y sobre todo son argumentos que muchos toman como para defenestrar al Dios del Antiguo Testamento. Claro, como si fueran diferentes, ¿no? Tal cual, yo tengo muchas historias con eso, porque a los 14 años trabajaba para un cura en una casa parroquial, o sea, trabajaba en la construcción con mi padre, y el cura me decía, no me hables del Antiguo Testamento. Claro. El sacerdote, ¿no? Sí. Me decía, no, eso es para los judíos. Y entonces, si nosotros hablamos del Dios de amor y sus... Un poco lo que en general el mundo evangélico dice, pero no hay absoluta contradicción, ni mínima contradicción entre el amor de Dios y su justicia. Mira, si focalizamos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, como focalizamos sobre cualquier castigo, pero debiéramos pensar antes, bueno, ese castigo llega como consecuencia de qué o como arbitrariedad. Y yo siempre trato de focalizar en el tiempo de oportunidad que tuvieron las personas. Obviamente Dios es Dios, y como tú decías, conoce el fin desde el principio. Él sabe en el corazón humano cuándo ya definitivamente se ha puesto tan lejos de él que jamás podrá reaccionar a su amor. De paso, todos los juicios del Antiguo Testamento tenían que ver con un tipo de lo que será el final de los tiempos. Por eso vivimos en tiempos de oportunidad en el reino de la gracia. La disciplina de Dios también habla de amor, aunque sea la destrucción de personas por varias razones. La primera que yo encuentro es porque, primero, es misericordioso con ellos mismos, porque se autoflagelan, se autodestruyen, se humillan y ya condicionan la venida de las generaciones futuras a tener el mismo estigma del mal en ellos sin reaccionar a ningún tipo de amor. Bueno, pero podríamos decir, bueno, entonces, pero que Dios los deje tranquilos y que se desarrollen, y total ellos se lastiman a ellos mismos. Pero el tema es ese, también hay misericordias con los que no eligen ese camino, porque los actos de estas personas alcanzan a los que no tienen nada que ver con ese, ni quieren vivir ese tipo de vida. Tenemos el problema que nacemos como orientados hacia el mal. Es nuestra naturaleza humana. Y aquellos que están luchando para ser de otra manera con la ayuda de Dios, de pronto se ven rodeados por esto que ya no es un ofrecimiento. Entorpecidos. Claro, el mal no se te presenta y dice, elígeme. No, te atropella. El amor de Dios hace lo distinto, lo opuesto. Te presenta y tú lo tienes que elegir. En cambio, como estamos condicionados hacia el mal, es más probable que siempre deflexionemos ante los malos entornos. Entonces, hay misericordia también con ellos. No hay incompatibilidad entre la misericordia de Dios y el juicio de Dios, que a veces deviene en un castigo. En la cruz dice que se besaron, tal cual. La justicia y la misericordia. Y el acercamiento de Lot hacia la ciudad, porque la tierra que eligió se fue acercando de a poquito. Ese es un punto muy interesante. Como decimos en Argentina, ¿no? Era crónica de una muerte anunciada. Sí, tal cual. Porque sabíamos que iba por un camino, iba al borde del abismo. En cambio, nos damos cuenta que después de que Abraham cambia, porque se encuentra con esos extranjeros a los cuales hospeda. Sé que es una historia para la cual necesitaríamos mucho tiempo de repasar y hay muchos temas que seleccionar en la elección. Nos damos cuenta que el Abraham de esta historia que estamos hablando intercede. Claro. ¿Y esa no es la tarea de Dios a través de Jesús? ¿Interceder por los pecadores que no lo merecen? Pero nosotros podemos ser partícipes también de esa misericordia, ¿no es cierto? Lo vemos también en Moisés intercediendo por su pueblo. Exacto. Medio como que el Señor le dice, no, te pongo a un lado y te voy a dar, no, Señor. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué clase de Dios tiene este pueblo, no? O sea, Dios te da el privilegio de formar parte de ese acto de misericordia. Más, cuando se da la oportunidad del Evangelio, no te necesita el Señor para dar la luz del Evangelio al mundo. Puede mandar a los ángeles. Aquel viejo himno dice, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Y el mensaje es, reconciliados con Dios. Tal cual. Y es decir que Abraham estaba aprendiendo que tenía que participar de esto. Y qué lindo que es entender para nuestra reflexión personal que a veces estas historias de errores también los llevaron hasta ese momento de encuentro con Dios y de aprendizaje, ¿no? Y claramente creo que todos quisiéramos ser reconocidos por la fe como Abraham. Claro. Y tenemos que entender que en nuestra vida también puede haber momentos donde tengamos que aprender de errores. Así Claro, es. sí.
Probablemente es una gran Dios, escuela. Claro, Dios no quiere que pasemos por eso, definitivamente. Pero si nos toca pasar por eso, por decisión propia, Dios puede transformar esos momentos en grandes bendiciones. Como una bisagra, ¿no? Tenemos esa seguridad que dice, ¿no?, que en medio de este mundo aflicción hay. No somos exentos, no estamos de recibir sus efectos y de ser blancos también de ellos de forma directa. De esos dardos. Pero tenemos que confiar en que el Señor también sabe la medida de cada uno, de cuánto puede soportar. No solamente permite la prueba que la podría sacar de nuestro camino, esto es también parte de la disciplina que hablábamos recién, sino que nos da el soporte para poder sobresalir o salir adelante en medio de esas circunstancias mejores que antes. Mejores que antes, tal cual. Una nueva criatura, como diría el apóstol Pablo en Corintios. Un nuevo nombre. Exacto. Una nueva identidad. Hemos terminado nuestro tiempo de nuestro encuentro. Tan Realmente corto. se nos ha ido rápido, pero creo que hemos podido dejar grandes conclusiones para nuestros amigos. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes. Gracias por Un placer. acompañarnos. Y gracias, Dani, también, una vez más, por estar con nosotros. Y gracias a cada uno de los que nos acompaña. Les pedimos que puedan compartir este material si está siendo de bendición para ustedes. Y nos encontramos la próxima semana con un nuevo repaso de la Escuela Sabática.